Buenos días, te habla José Ángel Casado desde su podcast dedicado a las artes marciales, deportes de contacto y salud. Y nuestro objetivo es promover un poco la divulgación de las artes marciales, de sus beneficios, contar anécdotas, historias, entrevistas que puedan ser interesantes, no solo para el practicante, sino también para entrenadores, para también inspirar a aquellos que quieren hacer su carrera deportiva dentro de las artes marciales y, ¿por qué no?, dar mi opinión personal para que tú como practicante, tú como entrenador, como aficionado, como padre de un alumno de artes marciales, quieras conocer algo más de este apasionante mundo que, como ya hemos comentado en otros podcasts, pues va creciendo, va adaptándose a la sociedad y está experimentando muchos cambios, algunos positivos, otros bajo el juicio de algunos de los que fuimos parte de los primeros momentos, o de unos momentos iniciales en las artes marciales, pues no nos han gustado tanto. En esta ocasión quiero hablar un poco del enfoque que algunos entrenadores aportan en su centro para la práctica o para la enseñanza. En los años 80 ocurrió que cuando se había aprobado la Olimpiada, los Juegos Olímpicos en Barcelona, España entera empezó a trabajar en una promoción, una preparación para conseguir una buena imagen deportiva en las Olimpiadas de Barcelona y conseguir medallas, que el tejido deportivo del país creciera. Y a esto, en nuestro caso, se le sumaba que junto con el judo o el boxeo, que ya estaban dentro del programa olímpico, apareciese como deporte de exhibición el taekwondo en las Olimpiadas de Seúl, que se celebraban 4 años antes. Eso fue un boom, especialmente para el taekwondo, que parecía que cumplía un sueño, que era el de estar en los Juegos Olímpicos, y eso hizo pues que se pusieran muy serios tanto el Comité Olímpico como el CSD, como las federaciones, a la hora de trabajar, de organizar, de mejorar todo lo relativo al taekwondo, junto evidentemente con la Federación Mundial, la World Taekwondo Federation, que cambió normas, adaptó nuevas protecciones, que además han ido evolucionando con el tiempo. Y bueno, se celebraron los Juegos Olímpicos. Tuve el enorme privilegio de formar parte de la primera selección preolímpica, donde pasamos el mismo año 88, previo a los Juegos Olímpicos. Tuvimos un mes en Seúl compitiendo contra equipos de universidad, de instituto, militares, con el equipo olímpico. Fue un enorme privilegio que yo creo que me ha marcado para toda la vida. Pasados los Juegos Olímpicos, con una muy buena actuación española, el boom de la competición se disparó de tal manera que no había club en España que no se dedicase a la competición. Y lo que parecía que iba a ser un auténtico plan de futuro, pasados unos años nos dimos cuenta de que aquello en parte había sido un fiasco. ¿La competición fue un fiasco? No. Lo que fue un fiasco es que nos dedicásemos por completo a enseñar competición. ¿Y qué ocurrió? Que bajaron muchísimo las licencias de taekwondo. Las personas que tenían 35, 40 o más de 40 años realmente no se veían haciendo competición, una modalidad exigente, un apartado del deporte o del arte marcial muy exigente, tanto física como emocionalmente. El desgaste era importante y simplemente no se veían en un deporte que les exigía tanto. Las licencias de taekwondo bajaron y mucho. Ahora nos encontramos en un momento muy bueno en taekwondo, pero creo que no se llegan a las cifras de aquellos años, por muchos motivos, pero uno de ellos fue este. Personalmente yo he visto
cómo los adultos iban desapareciendo de mis clases y sí teníamos muchos niños, mucha cantera, pero los jóvenes al empezar la universidad o al terminar su carrera elegían otras actividades. Entre otras, ahí empezó también el ascenso de los deportes de contacto, kickboxing, muay thai, K1. Pero también estoy viendo, en los más de 15 años que he estado como presidente de la Federación Andaluza de Kickboxing y de Muay Thai, trabajando codo a codo con el presidente de la Federación Española de Kickboxing y de Muay Thai, también hemos visto y estamos viendo que hay una especial dedicación por la competición. Esto de si en mi club no hay un campeón, no soy nadie, es algo realmente que sigue existiendo. Y esto ha provocado, bajo mi punto de vista totalmente personal, pero basado en la experiencia y en todos estos años donde he manejado datos de clubes, he visto su evolución en número de licencias, de competidores, la extinción de muchos de los centros, otros que sí han continuado y han crecido. Para mí hay unos puntos de vista, unos pilares y algo que si eres entrenador o si quieres entrenador tienes que tener en cuenta. Primero, la formación. Ya hemos hablado otras veces, pero el entrenador tiene que estar formado, con una vasta experiencia en el deporte en cuestión, o en otros deportes también, ¿por qué no? Pero una formación específica que te permita identificar el tipo de alumnos que tienes, el tipo de personas que acuden a tu centro, a quién va dirigido, si es una zona de personas que trabajan, si es una zona con personas más inmigrantes para que tú puedas cuidar la perfecta adaptación, si vas a trabajar con deporte inclusivo para personas con discapacidad. Son muchas las cuestiones que tienes que abordar y sobre todo tienes que tener en cuenta que tienes que atenderlos a todos ofreciendo máxima calidad. Obligar a una persona a que esté en un club donde se entrena casi a un nivel de competición, está bien si tienes el nivel alto, está bien si ese grupo en esa franja horaria son todos buenos deportistas, pero no se debe permitir que una persona que lleva un mes, que lleva muy poco tiempo entrenando, esté en ese nivel y se le obligue a sufrir, porque realmente ahí lo que hace es sufrir el entrenamiento. Algunos se adaptan, pero hay una altísima rotación en este tipo de centros, muy alta, muy alta. Por otro lado, aparte de esa formación que te permita dar lo mejor de ti mismo como entrenador, tenemos que tener otras consideraciones, como son la preparación de las clases, donde tú tienes que... No estamos preparando ni a los geos, ni son espartanos, aunque muchos eslogan sean así en los clubes, pero estás preparando personas que tienen que vivir su día a día en las mejores condiciones físicas y emocionales. Hay que programar entrenamientos, tienes que hacerte un planning y a lo mejor después de septiembre tienes que hacer un trabajo físico apropiado, pues para perder algún kilo, para recuperar el nivel de cardio que esa persona ha perdido durante las vacaciones, ser capaz de tonificar, y si tienes una clase con personas mayores, como ya sabemos todos, y tú seguro que también lo sabes, deben hacer un pequeño trabajo de fuerza para mantener un nivel óptimo de fuerza y de funcionalidad si son personas que pasan de los 40 años, que cada vez más, ¿verdad? Muchas más personas vienen así a nuestros centros. Nos tenemos que preocupar de todo eso y eso requiere trabajo y preparación. Es importantísimo. Y luego a la hora de entrenar en clase, uno de los puntos que me encuentro día a día y del que me llegan noticias: fulano viene de un club, mengano ha estado en un club, me fui de vacaciones a una ciudad y allí me encontré con un club en el que el sparring se hacía a muerte. Gracias a Dios ya aparecen algunos posts, algunos vídeos que hablan de que el sparring hay que hacerlo con sentido común.
no veréis a un grandísimo boxeador un mes antes de un combate partiéndose la cara en el ring entrenando. Hacen un trabajo técnico, táctico, y lo repiten hasta que se automatiza todo, pero a un nivel que permite esa repetición y esa automatización. No se puede hacer combate siempre al 100%. Eso es dañino, por una parte por las lesiones, pero por otra parte, y para mí la más importante, es que te va a convertir en un luchador tosco, sin recursos. Cada vez más, personalmente, me interesa que en mis clases la gente disfrute, pueda hacer sparring sin miedo a ponerse con el fuerte de turno que saben que le van a zurrar, sino van a hacer un trabajo técnico, táctico, a disfrutar y a trabajar. Si se hace este trabajo en una clase bien dirigida y bien llevada, a veces puedes encontrarte como entrenador con un grupo de alumnos que sí quieren competir y de donde puedes sacar lo que comúnmente se llama cantera. Lo puedes formar y de 5 o 10 que tengas, pues alguno puede llegar a ser un buen campeón. Es un deporte individual donde hay muchas circunstancias personales para cada uno. Algunos llegarán, otros se quedarán en el camino y son etapas. Quiero decir con esto que no busques trabajar en un club que se convierta únicamente en un equipo o una fábrica de campeones. Trabaja y enseña un buen kickboxing. Trabaja y enseña un buen taekwondo para todos. Y de ahí saldrá tu cantera. Y puede que tarde más y puede que tarde menos, pero no fuerces las circunstancias. Haz tu trabajo lo mejor posible. Personalmente, lo hemos visto muchas veces, lo vi en la década de los 90 y lo he vuelto a ver ahora, como alumnos que teníamos en clases infantiles han pasado a las clases ya junior, adultos. Tenían desechada la idea de competir y empezaron a competir como junior, como cadetes, y muchos de ellos han estado con su selección andaluza en programas internacionales de formación, de preparación como deportistas, han obtenido medallas nacionales e internacionales, pero el camino, bajo mi punto de vista, es tener un taekwondo para todos, como ese suero de cantera, y a medida que salen buenas generaciones, trabajar con ellos ya de una manera específica y muy profesionalizada. Pero el taekwondo competición, el judo competición, el karate competición no es para todos. No hay que hacerlo día a día en clase. Hay otras facetas que son tan satisfactorias y aportan muchísimos beneficios para los practicantes. Trabaja en ellas y estoy seguro que te vas a alegrar por varios motivos. Tendrás a tus alumnos muy satisfechos, tendrás una gran aceptación entre tus seguidores y seguro que con el tiempo, si te interesa la competición, podrás tener una buena generación de competidores. Espero que te haya servido. Puedes dejarnos todos los comentarios que quieras y estaremos encantados de ayudarte. Un saludo. Hasta siempre.